Estamos en una serie de enseñanzas que se llama el fruto del Espíritu. Y esto del fruto del Espíritu no es otra cosa que la forma en que el apóstol Pablo describe cómo era el carácter de Jesús, es decir, cómo era su personalidad. Nosotros a veces nos dedicamos mucho a enfocarnos en lo que hizo Jesús, pero el Evangelio nos ayuda a entender no solamente qué hizo Jesús y qué enseñó Jesús, sino cómo era Jesús, cómo era su carácter, cómo era su personalidad. Y eso es muy importante que usted y yo lo sepamos, porque así es que Jesús quiere que nosotros seamos también. Por eso cuando leemos el fruto del Espíritu Santo, lo leemos en Gálatas 5:22, dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Hoy vamos a ver esa característica, esa cualidad de la personalidad de Jesús, que es la paz. De la paz podemos hablar mucho, porque la paz es una palabra con mucha presencia en nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestro mundo. De la paz se habla siempre, de todas las formas posibles. Pero la paz también es una palabra que tiene mucha presencia en la Biblia. En el Antiguo Testamento, la palabra paz que se usa en hebreo es la palabra shalom. Shalom. La palabra shalom quiere decir bienestar, no es simplemente paz, como ausencia de guerra, sino paz, o shalom significa bienestar pleno, libertad del miedo y la necesidad, y armonía en nuestra relación con Dios, con el prójimo y con la naturaleza, con la creación de Dios. La paz en medio de las tormentas de la vida es un regalo que Dios nos hace a nosotros. La palabra de Dios, la palabra paz en la Biblia se usa de muchas maneras, aún como un saludo, que hasta el día de hoy usted ve a un judío que se encuentra con otro judío y no le dice hola, ¿cómo estás?, sino que le dice ¿qué? Shalom. Y los árabes también, ellos no dicen shalom, sino salom, shalom. Entonces, hoy queremos enfocarnos en qué era lo que el apóstol Pablo tenía en mente cuando escribió que el fruto del Espíritu es paz, paz. Y por eso, como decía ahora, Pablo está describiendo la personalidad de Jesús en estas 9 cualidades del Espíritu Santo. Y por eso Jesús fue un hombre de paz. ¿Fue Jesús un hombre de paz? ¿Cómo Jesús vivió la paz? Esas son algunas preguntas que vamos a resolver hoy. ¿Y cómo esperaba Jesús que nosotros, sus seguidores, viviéramos la cualidad de la paz en nuestra vida cotidiana? Déjeme decirle qué es lo que debemos entender por paz, o por lo menos lo que yo entiendo por paz en esta enseñanza de hoy. La paz es esa cualidad del carácter de Jesús que el Espíritu Santo moldea en nuestras vidas, que hace que podamos vivir en forma armónica entre nosotros, los que seguimos a Jesús, y que enseña a los de afuera cómo se puede vivir en comunidad a pesar de ser nosotros tan diferentes. Porque si usted le echa una mirada a las personas que están aquí a su alrededor, usted va a darse cuenta que nosotros todos aquí somos muy diferentes en muchas cosas, y no solamente me refiero a la apariencia física. Somos muy diferentes en gustos, en historias, en propósitos de vida, en familias, etc. Es decir, ¿cómo podemos vivir en paz siendo tan diferentes? La paz no es una bonita palabra, no es una bonita idea, no debería ser ni siquiera una bandera política, porque eso es como se esgrime en Colombia por parte de todos los partidos políticos. No es un tratado que se firma, tampoco es algo que se impone a la fuerza. La paz tampoco es cinismo y despreocupación de la vida. Algunas personas creen que viven en paz o tienen paz en su corazón porque dicen, yo vivo relajado, no me importa nada. Si se están matando, pues que se maten.
mientras no se metan conmigo. Algunas personas piensan que eso es vivir en paz. La paz no es indiferencia ni pasividad. La paz es algo que el Espíritu pone en nuestros corazones y que se ve en nuestras relaciones cotidianas como seguidores de Jesucristo. Hay una poderosa frase corta que el apóstol Pablo escribe en Efesios y es esta: Cristo es nuestra paz. Efesios 2:14. Cristo es nuestra paz. Nuestra paz no es un tratado que se firma, un acuerdo que se firma, no es una ideología, no es una imposición. Nuestra paz es alguien. Cristo es nuestra paz. Y esa es una poderosa verdad, porque la paz que necesitamos tiene su origen, su poder, su motivación y su sentido solamente en Jesucristo. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo nos dice que Cristo es nuestra paz? Déjenme darle 3 razones por las cuales nosotros como seguidores de Jesús creemos que Cristo es nuestra paz. Primero, creemos que Cristo es nuestra paz porque Cristo modela la paz. Escríbalo allí, los que tengan su guía de enseñanza. Cristo modela la paz. Muchos siglos antes de que Jesús naciera, el profeta Isaías escribió en Isaías 6:9 lo siguiente, describiendo cómo iba a ser Jesús. Y describe que él sería llamado, entre otras cosas, príncipe de paz. Usted y yo somos seguidores de Jesús. Y Jesús es descrito desde siglos antes de nacer como el príncipe de paz. Y de hecho, si usted lee los evangelios con mucho cuidado, usted se da cuenta que ese título Jesús lo honró en su estilo de vida. Jesús fue un príncipe de paz. Jesús nunca lo vemos odiando a nadie. A Jesús nunca lo vemos haciéndole el mal a nadie. Nunca encontramos en el Evangelio a Jesús vengándose de alguien, provocándole el mal al prójimo. Vemos a Jesús amando a todos, aún a sus enemigos. Ese es el colmo, digámoslo así, es el colmo de la paz. Amar a los enemigos. Cuando vivimos una cultura que nos enseña a odiar al que piensa diferente a mí, al que se viste diferente a mí, al que tiene un partido político diferente a mí, al que es hincha del Millonarios o del Nacional, que es diferente a mí, y nos matamos por eso. Jesús perdonó a quienes lo crucificaban, ayudó y tuvo compasión de todas las personas, aún aquellas personas que le buscaban hacer daño. Jesús pudo tener, aún en su grupo de más cercanos, los 12 apóstoles, pudo tener personas que eran totalmente diferentes y eran adversarios en la vida real. Pudo tener al apóstol Pedro y pudo tener a uno de ellos que llamaba Simón, el cananita. ¿Sabe qué significa cómo sería hoy en día? Que Jesús tenía en su grupo a un paramilitar y a un guerrillero, porque eso eran los celotes, los cananitas. Eran los guerrilleros de su época y Jesús los tuvo en su grupo, en sus 12 apóstoles. Jesús no solamente vivió en paz, sino que ayudó a que la gente viviera en paz. Ahora, Jesús en los evangelios, no sé si usted lo ha notado, Jesús nunca es descrito portando un arma, usando un arma. ¿Lo había notado eso? Usted nunca ve a Jesús portando un arma ni usando un arma. Es más, Jesús estuvo dispuesto a dejarse matar antes que matar. Jesús nos enseñó con su vida, con su ejemplo, cómo se acaban con los enemigos. Usted sabe cómo en Colombia se acaba con los enemigos, ¿verdad? Tenemos todas las maneras y todas las historias horripilantes de cómo se acaba con un enemigo.
En cambio Jesús, el príncipe de paz, nos enseñó la única manera efectiva de acabar con un enemigo, y es que perdonándolo, amándolo y perdonándolo. Ahora, pero usted dirá, como un buen lector de la Biblia, usted dirá, pastor, eso suena muy bonito, pero miren, yo leí en la Biblia que Jesús dijo una cosa horrible. En Mateo capítulo 10, 34, estas son palabras de Jesús. No crean que he venido a traer paz a la tierra, no vine a traer paz, sino espada. Entonces, ¿eso no está contradiciendo lo que usted dice? Jesús mismo está diciendo que Él no vino a traer paz, sino ¿qué? Espada. Ahora, esa es la versión de Mateo. Lo bueno de la Biblia es que el mejor intérprete de la Biblia, la mejor interpretación de la Biblia está en la misma Biblia. Y Lucas capítulo 12, versículo 51 nos da la versión de Lucas que explica lo que trata de decir Mateo. Estas son palabras de Jesús también. ¿Creen ustedes que vine a traer paz a la tierra? Les digo que no, sino división. Esta es la aclaración que hace Lucas. Jesús no vino a traer espada para que nos matemos entre nosotros. Estaba diciendo esto: todo aquel que me siga será causa de división aún en su propia familia, entre sus amigos. ¿A usted le ha pasado eso? ¿Que ha perdido amigos por seguir a Jesús? Que hay personas que eran sus amigos, compañeros, vecinos, buena gente, pero cuando usted empezó a seguir a Jesús y a vivir como Jesús, empezaron, no, este se volvió fanático, ya lo perdimos. Y aún lo declaran a usted enemigo y le dicen, no vuelva a hablar, no me vuelva a hablar. Jesús causa división, no porque Él quiera, sino porque ese es el resultado lógico de que la luz vino a este mundo y las tinieblas amaron, y las personas amaron más las tinieblas que la luz. Jesús no quiere que nos dividamos, pero a la gente le gusta dividirse. Ahora, pero hay otro texto peor, unas palabras peores que dice Jesús en la Biblia, que parecen contradecir que Él es el príncipe de la paz. Se encuentra en Lucas 22, 36 al 38. Escuchen bien porque son estremecedoras. Y el que nada tenga, dice Jesús, que venda su manto y compre una espada. Porque les digo que tiene que cumplirse en mí aquello que está escrito, y fue contado entre los transgresores. En efecto, lo que se ha escrito de mí se está cumpliendo. Mira, Señor, le señalaron los discípulos, aquí hay 2 espadas. Jesús dijo, basta. ¿Qué les parece eso? ¿Por qué Jesús le dice a sus discípulos que compren espadas? Es lo primero que uno se pregunta, ¿cómo así? Él es el príncipe de paz y dice, vea, venda su camisa, venda su algo, si no tiene espada, y compre una espada. ¿No es pues el príncipe de paz? Este es uno de los textos que a lo largo de la historia muchos cristianos han utilizado para justificar el porte y aún el uso de las armas. ¿Por qué Jesús le dijo a sus discípulos que compraran espada? Ahí el texto lo dice muy claramente. Versículo 37, porque les digo que tiene que cumplirse en mí aquello que está escrito. Fue contado entre los transgresores, en otras versiones malhechores. Jesús fue juzgado y condenado no por ser un profeta, ni un predicador del evangelio, ni un predicador del amor, sino que fue juzgado y condenado como un revoltoso, un bandido, un malhechor. Y Jesús lo que hace aquí es, eso se escribió, hay que cumplirlo. Entonces consigan eso. Ahora, tranquilos, no me preocupe que esa todavía no es la explicación completa. Pero ¿ustedes notaron algo? Que cuando Jesús dice, si ustedes no tienen espada, vendan lo que tengan y compren una espada. ¿Y qué pasa con los discípulos? Dicen, aquí hay 2 espadas. ¿Por qué los discípulos de Jesús tenían espadas? Ellos estaban más preparados. Señor, no, nosotros estamos más preparados, ya las tenemos listas. ¿De dónde salieron esas espadas? ¿Quiénes las tenían?
¿Por qué las tenían? Y notaron lo que les dice Jesús cuando Dios dicen, Jesús, aquí tenemos 2 espadas. ¿Qué dice Jesús? Basta, suficiente. Esa es una forma de interpretar el texto. Jesús dice basta, puede ser como reprensión a decirle, no, dejen eso. O como afirmación de que esas eran, ¿qué? Suficientes. Suficiente, con esas tenemos. ¿Suficientes para qué? ¿Suficientes para qué? ¿Por qué Jesús permite que porten espadas? Y la respuesta obviamente la encontramos más adelante en el Evangelio. Y escuchen, esto está sucediendo un tiempo antes de que Jesús sea aprehendido para ser juzgado, el día antes de su crucifixión. Y por eso vamos a Mateo capítulo 26, versículos 51 al 53, para ver qué es lo que pasó con las espadas. Pero esto es cuando ya los judíos han llegado a aprender a Jesús luego de que Judas lo traiciona. Pero uno de los que estaban con Jesús extendió su mano, sacó su espada e hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó una oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar. Quien esgrime la espada muere por la espada. ¿No te parece que yo puedo orar a mi Padre y que Él puede mandarme ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Esa parte la conocemos bien, ¿verdad? Generalmente porque recordamos que ¿quién fue el que sacó la espada? Pedro, y le cortó la oreja a uno de los sirvientes que habían salido allí. Pero en otra, no recuerdo si es Lucas, creo que es Lucas, que cuando salen a aprender a Jesús, a echarle mano a Jesús, uno de ellos le pregunta, Señor, ¿sacamos la espada? Pero Pedro no se puso a preguntar ni a pedir permiso. Pedro una vez la sacó y venga para acá. Ahora déjeme decirle que Jesús tenía todo esto, como se dice, fríamente calculado. Tenía planeado. Porque quería darnos 2 enseñanzas sobre el uso de las armas a todos los que nos llamamos seguidores de Él. La primera enseñanza. Notan que vivir en paz es también una decisión. Esa es la primera enseñanza. Vivir en paz es una decisión. Porque Jesús dice, oiga, guarde su espada. ¿No cree usted que yo podría pedirle a mi Padre que me mande 12 legiones de ángeles para que me defiendan? Jesús tomó la decisión de vivir en paz. Vivir en paz es también una decisión. Él podía haber hecho una guerra, no solamente una guerra humana, sino celestial, pedirle, vengan 12 legiones de ángeles. Una guerra humana y celestial. Pero Jesús dijo, no lo vamos a hacer. No lo voy a hacer así. Vivir en paz es tomar una decisión también. La segunda enseñanza. Cuando Jesús desarmó a Pedro, recuerda que le dijo, Pedro, guarda tu espada porque el que esgrime la espada va a morir a espada. O como lo decimos en términos castizos acá, el que a hierro mata, a hierro muere. Cuando Jesús desarmó a Pedro, desarmó a todos los cristianos. Jesús quería que ellos llevaran una espada, pero no para usarla, sino para demostrar que los que seguimos el camino de Jesús no necesitamos armas. Todos los que lo seguimos debemos tener en claro que las armas no tienen nada que ver con el camino de Jesús. Y los primeros cristianos, esos primeros cristianos del primer y segundo siglo, lo entendieron así.
Y la gran mayoría de esos cristianos que fueron torturados, perseguidos y martirizados, sufrieron ese martirio, no porque no pudieran defenderse, no porque no pudieran organizarse para defenderse, sino porque ellos decidieron como Jesús no tomar las armas. Y nosotros nos sorprendemos y decimos, oiga, pero el Evangelio, ¿cómo creció en los primeros siglos? Esa gente en un momentico creció por miles y se tomó todo el imperio romano. Los 3 primeros siglos del cristianismo se extendió como pólvora. ¿Por qué? Porque ellos decidieron vivir como Jesús. Y vivir como Jesús, parte de vivir como Jesús, ellos entendieron, no vamos a usar armas. Entendieron esto, preferimos ser víctimas que ser victimarios. Entonces uno tiene que ser bobo y dejarse. Sí, nos llaman bobos, y a ellos también los llamaban bobos. Ve estos tan bobos, se dejan pegar, ve estos tan bobos, se dejan meter a la cárcel, ve estos tan bobos. Sí, los llamaban bobos. Pero esa gente fue la que cambió el mundo por su estilo de vida. Por eso es que los cristianos del siglo XXI no impactamos el mundo. No cambiamos el mundo, no cambiamos nuestra sociedad, porque queremos usar los mismos métodos que usa la sociedad. Conocí a un pastor, era un misionero norteamericano en Pereira, que se ufanaba, pastor y misionero, se ufanaba de las pistolas que utilizaba. Yo decía, ¿de qué me está hablando? Sí, yo tengo una, no sé, poco de armas, yo tengo una Magnum no sé qué, un revólver no sé qué, y yo, ¿qué? ¿A quién estamos siguiendo? Entonces, Cristo nos da el modelo de lo que es vivir en paz y ser hacedores de paz. Pero en segundo lugar, Cristo es nuestra paz porque Cristo nos da la paz. No solamente nos modela, nos da ejemplo de paz, sino que Cristo nos da la paz. Juan 14:27 dice, les dejo la paz, les doy mi paz, pero no se las doy a ustedes como las da el mundo. No se angustien ni tengan miedo. Y en Juan 16:33 dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. La paz no es algo que vivimos simplemente hacia afuera, en nuestras relaciones con todo tipo de personas. La paz también es algo hacia adentro. Piénselo de esta manera, la paz de Cristo protege nuestras relaciones, pero la paz de Cristo también protege nuestras emociones. ¿Se lo repito? La paz de Cristo protege nuestras relaciones, nos hace vivir en paz con los demás. Pero la paz de Cristo también protege nuestras emociones para que estemos tranquilos, para que no vivamos en angustia, para que los problemas cotidianos que nos acechan y nos agobian no arruinen nuestra vida. La paz de Cristo nos da la capacidad de estar serenos y confiados en medio de las situaciones más adversas que podamos estar viviendo. Ahora, ¿cómo se logra eso? En una forma práctica. Hay que sentarse a respirar y meditar. No, la Biblia dice en Filipenses 4, 6 y 7, ¿cómo se obtiene esa paz? Dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cómo se obtiene la paz? En oración, colocando delante del Señor toda preocupación, toda angustia, todo problema, toda necesidad. Y por último, Cristo es nuestra paz por esto. Por eso Cristo nos requiere la paz, es decir, Cristo espera de nosotros que seamos también hacedores de paz. Miren, nos gusta mucho pensar en Dios como Padre, ¿verdad? Nos gusta mucho pensar que somos hijos de Dios.
que Él es un Padre bueno con nosotros. Y eso está muy bien, pero ese privilegio de ser hijos de Dios, de que Dios sea nuestro Padre, tiene también una responsabilidad que es vivir de tal forma que reflejemos el carácter de ese Padre. Jesús espera que nosotros mostremos a los demás cómo es nuestro Padre Celestial y lo demostremos en nuestra vida cotidiana. Y Jesús dice algo que nos gusta, pero también que nos gusta pasar rapidito. Escuche lo que dice Jesús en Mateo 5:9. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. O como lo dice la versión Reina Valera del 60, la antigua, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pregunta, muy difícil para contestar. ¿Quiénes serán llamados hijos de Dios? Pacificadores, los hacedores de paz, como lo dice otras versiones de la Biblia, los constructores de paz. Es decir, si Jesús, a quien seguimos, es el príncipe de paz, y si Él vivió haciendo la paz, y si Él nos da su paz, Él espera que nosotros también seamos hacedores de paz. ¿Y cómo? ¿Cómo ser un hacedor de paz? ¿Qué significa practicar la paz? Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que solamente viene por la obra del Espíritu en nosotros. Bueno, como mínimo debería significar lo siguiente. Voy a colocar algunos ejemplos, yo no estoy pensando en nadie en especial, solo ejemplos. Pero por lo menos debería significar que nosotros seamos hacedores de paz lo siguiente. Que buscamos resolver conflictos, no crear conflictos. Pero es que hoy en día los cristianos son los que más creamos conflictos. Casi en cada pelea que hay estamos metidos nosotros cristianos, no para ser pacificadores, sino para ser asusadores. Buscamos resolver conflictos, no causar conflictos, no agrandar los conflictos. En segundo lugar, que debemos estar atentos a evitar el tipo de palabras y actitudes que fácilmente crean malentendidos y divisiones. Porque no es simplemente no hacer nada, es la actitud que tenemos y las palabras que usamos crean división, crean malentendidos. Y ustedes saben a qué me refiero. Hay actitudes que tenemos y palabras que decimos que detonan los conflictos. También deberíamos disculparnos rápidamente, pedir perdón, incluso cuando no somos directamente responsables del problema. Porque los seguidores de Jesús, que hemos recibido su perdón, deberíamos ser fáciles en pedir perdón. Un lo siento, disculpe puede ser la palabra más difícil de decir, pero a menudo es el primer paso para retornar a la paz. Pero hay cristianos que les cuesta pedir perdón, cuando deberíamos ser los más fáciles de pedir y dar perdón. También significa que no nos apresuramos a defendernos cuando alguien nos ofende o hace algo malo contra nosotros, sino que permitimos que Dios nos reivindique, que sea el que Él nos saque adelante a nosotros. Siempre va a haber personas que hablen mal de usted, que digan cosas malas de usted sin merecerlo, que hagan cosas malas contra usted, pero eso no quiere decir que usted tiene que salir a defenderse con machete y ¿dónde está? Pues no, deje que Dios pelee sus batallas, deje que Dios sea el que reivindique y honre su nombre. Usted no tiene que defender no tiene que pelear todas las peleas, no tiene que defenderse contra todas las ofensas que le hacen. También debería significar que seamos hacedores de paz, que nosotros seguimos cuidadosamente
las enseñanzas de Jesús respecto a cómo reconciliarnos entre nosotros cuando hay disensiones, divisiones. Y es si alguno peca contra usted, vaya, busque a ese hermano en privado, arregle, reconcíliese, pídale perdón, hagan una reconciliación, restauren su relación. Si no pueden, busquen a otra persona de la iglesia, sabio, que les ayude a reconciliarse. Pero no, yo no le hablo a ese tipo. Ya lo saqué de mi llavero, salió de mi corazón. No, vaya, búsquelo. Jesús dijo que debíamos reconciliarnos. También significa que evitemos todo tipo de chismes acerca de los demás. Usted no necesita armar una pelea para armar una pelea. Usted necesita simplemente es tener una lengua demasiado rápida para armar una pelea. Evite todo tipo de chismes. ¿Qué es que fulanito le dijo eso? Y ponen a pelear a la gente. Que podamos aceptar, amar a las personas, aun aquellas que piensan diferente, se ven diferente, visten diferente, viven diferente. Porque Jesús nos acepta a todos, aun siendo ¿qué? Diferentes. Pero a veces queremos solamente amar a este tipo de personas. A estos no, porque esos se visten diferente a mí. Estos no, porque ellos viven diferente a mí, se visten diferente a mí, piensan diferente a mí. Entonces yo con esa gente no me junto. También significa que seamos personas, familias y aún una comunidad incluyente, una iglesia donde toda persona encuentre un lugar donde es amada tal y como es. Eso es lo que la iglesia del Señor ha sido. La verdadera iglesia del Señor ha sido siempre un lugar para todas las personas. Me causa, si no risa, tristeza, o si no tristeza, risa, aquellas iglesias que dicen, esta iglesia es una iglesia que no es para pecadores. Si no es para pecadores, ¿para quién es? ¿Para quién es? Es como pararse en un hospital y colocarle un aviso al hospital, aquí no se reciben enfermos. ¿Cómo les parecería a ustedes absurdo un hospital que coloque un aviso, en este hospital no se reciben enfermos? Es lo mismo que pararse en un púlpito un predicador y decir, esta iglesia no es para pecadores. Y por último, creo que ser hacedores de paz significa que apoyamos todo esfuerzo de paz porque somos hijos de Dios y los hijos de Dios son pacificadores. No estamos a favor de ninguna guerra. No apoyamos ninguna guerra. No, pero es que hay que darle duro a la cabeza a ninguna guerra. Porque esos seres humanos son también criaturas de Dios por los cuales Jesucristo murió. No, pero es que son muy malos. ¿Y quién es bueno? La Biblia dice que no hay bueno ni aun uno. Debemos transmitir el Evangelio y vivir el Evangelio de Jesús para que la siguiente generación pueda acabar con los conflictos que nosotros los adultos les hemos pasado de generación a generación. ¿Ustedes se imaginan cómo será la vida de las siguientes generaciones si nosotros seguimos comportándonos como nos comportamos? Guardando el mismo rencor, vengándonos de la misma manera, deseándole el mal a otras personas. ¿Van a vivir mejor esas generaciones o peor? Peor, cada vez será peor. Pero nuestra responsabilidad es ser sal y luz de la tierra. Eso significa que nosotros debemos enseñarle a este mundo cómo es la verdadera paz, viviendo la verdadera paz nosotros en nuestros hogares, con nuestra familia, en nuestra iglesia, con todas las personas. Vivir en paz. Nuestras próximas generaciones deben aprender de nosotros, del ejemplo de nosotros, cómo se construye la paz. Porque seguimos al príncipe de paz, que nos enseñó
Bienaventurados los pacificadores, porque los pacificadores son verdaderamente los hijos de Dios. Puestos en pie, vamos a orar. Padre Santo, nosotros tenemos mucho que aprender y mucho que vivir la paz tuya. No la paz de tratados, de acuerdos, sino la paz verdadera, la que tu Espíritu Santo construye en nuestros corazones. Señor, este país, esta ciudad, este mundo ha sido construido sobre violencia, sobre odios, sobre venganzas, sobre el resentimiento. Y tú has venido a construir un nuevo reino, un reino de paz. Y para construirlo, tú cuentas con nosotros. Tú nos llamas a ser hacedores de paz. Y hoy te pedimos, oh Dios, que tu Espíritu Santo moldee nuestros corazones y nuestras vidas de tal forma que seamos hacedores de paz. En todo lugar, en nuestras casas, en nuestra iglesia, en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en nuestro vecindario, y enseñar a las nuevas generaciones cómo se vive en paz, para que no tengan que vivir esas nuevas generaciones el horror, los horrores que nosotros hemos tenido que vivir por tantas décadas en este país. Ayúdanos a vivir en paz para construir paz. Dios, y empieza conmigo, empieza con cada uno de nosotros. Eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.